todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora Que estaban uno compitiendo por el otro, por amamantarse, por alimentarse. Lo mismo el campo, una vaca con el ternero, las ovejas, los corderos. Vemos en esa escena una muestra de cómo un ser superior sostiene a un ser inferior. En este caso, las madres que están sosteniendo a sus crías. Bueno, eso también pasa entre los hombres. Y eso que hizo Dios de que hacer al hombre enteramente dependiente del alimento, hace que el hombre se sienta contingente, se sienta frágil, se sienta dependiente de alguien mayor que él. Entonces, por eso Dios en la primera lectura nos convida a el banquete del cielo, o sea, que va a estar repleto de manjares y como dice Isaías, dice, vayan y tomen vino y toman leche sin pagar, todo como pagado por Dios. Entonces, en este evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, muestra todo el amor que Dios tiene para saciar el hambre de las personas, no solo el hambre material, sino también el hambre, sobre todo el hambre espiritual. Y esta escena que vemos de la multiplicación de los panes y los peces muestra toda esa generosidad infinita de Dios para colmar todas nuestras necesidades. Podemos imaginar, quizás fue por obra de la Virgen toda esta escena, que ese niño que tenía los 2 panes, los 5 panes y los 2 peces, quizás fue la Virgen que lo encaminó a Jesús para que Jesús haga el milagro de saciar a toda la multitud. Entonces, podemos comparar esto con lo que hace la Iglesia. La Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, en manos de los sacerdotes, de los obispos, consagran el pan que es distribuido a la multitud. Ese pan, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, tiene un valor infinito. Tiene un valor, o sea, no tiene valor. Nadie puede pagar una comunión. Una sola hostia consagrada vale más que todo el universo juntos. O sea, solo Dios puede pagar a Dios, ¿no? Entonces, vemos toda esa generosidad que tiene la Iglesia en distribuir los sacramentos. Y la Iglesia tiene que vivir de los sacramentos y de la Eucaristía. Es el alimento de lo que se llama el cuerpo místico de Cristo. Siempre desde que haya un Padre consagrando y que haya fieles tomando la comunión dignamente, ahí va a estar la Iglesia. Y por eso va a durar hasta el fin del mundo. Por eso la Iglesia nunca va a morir, siempre va a perdurar, siempre existirá, porque las misas van a ser hasta el fin del mundo, hasta que venga el juicio final. Entonces, tengamos mucho esa devoción a la Eucaristía, tengamos mucho esa ansia, esa hambre espiritual para comulgar. Tratemos de comulgar siempre que podamos. Ustedes saben que por el Código de Derecho Canónico, el último aprobado por Juan Pablo II, la Iglesia autorizó a comulgar. Se puede comulgar 2 veces al día, siempre y cuando la segunda comunión sea escuchando la misa entera. O sea, que el Monseñor Jonclán estuvo
allá en Roma con el hombre, con el dominico que redactó esa parte del código. Y entonces, charlando con él, él le dijo, nosotros veíamos que los sacerdotes podían comulgar varias veces al día, o en cada misa. En cambio, los laicos no podían, solo una vez. Entonces, para que los laicos también se pudiesen acercar más a la Eucaristía, se estableció esa reforma del Código de Derecho Canónico, permitiendo esas 2 comuniones al día. Entonces, ese es el alimento de la Iglesia, la Eucaristía. El alimento material, bueno, nos da la vida, pero el alimento espiritual nos diviniza, nos hace más unidos a Jesús. Entonces, bueno, pidamos mucho en esta misa esa gracia de siempre estar procurando la comunión, siempre estar deseando tener cada vez más hambre de la Eucaristía. Las cosas espirituales, a medida que nosotros las vamos practicando, nos van abriendo más el hambre de esas cosas, de las cosas espirituales. Entonces, cuanto más nos acercamos a la Eucaristía, a la adoración eucarística, vamos a tener más deseo de estar con ella. Entonces, bueno, pidamos mucho a través de la Santísima Virgen esa gracia de amar al Santísimo Sacramento, a la adoración al Santísimo, de comulgar frecuentemente. Y bueno, allí vamos a cada vez más divinizarnos, espiritualizarnos, y vamos también a crecer en el amor a Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.